muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Quiero dar un agradecimiento especial a todas las diputadas y los diputados que el día de hoy nos acompañan. Y antes de mencionarlos, me gustaría solicitarles, por favor, un aplauso a nuestra invitada especial y ponente del día de hoy en esta presentación del mapa de feminicidios en México, que es María Salguero Bañuelos. Un aplauso, por favor. Bienvenidas a todas las diputadas y los diputados que nos acompañan, también a nuestras queridas amigas y aliadas, consejera Karina Vaquera, muchísimas gracias por estar aquí, consejera, también a la consejera del IEM, Patricia Lozano, muchísimas gracias, consejera, por estar el día de hoy con nosotros, y desde luego a nuestras compañeras, la diputada Zaira Cedillo, que quiero comentarles que ella con su servidora y también la diputada Ana Yurixi Leiva Piñón, somos organizadoras de este evento. Un fuerte aplauso, por favor, a la diputada Zaira Cedillo, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, y a la diputada Ana Yurixi Leiva Piñón, presidenta de la Comisión de las Declaratorias de Alerta de Género. Muchísimas gracias a ambas por estar también aquí con nosotros acompañándolos. A nuestras integrantes del Observatorio de Participación Política de las Mujeres que nos acompañan el día de hoy, también muchísimas gracias. En el marco del Día Internacional de la Lucha en contra de la Violencia de Género, las presidencias de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, de la Comisión para la Igualdad de Género y la Comisión para la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, inmerso también este evento dentro de los 16 días de activismo contra la violencia de género de la ONU, nos congratula contar con su presencia. La violencia de género sigue constituyendo un lastre para nuestra sociedad. Las mujeres de todas las edades merecemos sentirnos seguras en la realización de nuestras actividades cotidianas. Un paso importante es que se visibilicen los diversos tipos de violencia que sufrimos las mujeres, pero en especial la violencia extrema, como en el caso del feminicidio. Por ello, consideramos que la presente actividad constituye un eslabón importante para generar desde nuestra trinchera como legisladoras y legisladores políticas públicas para la protección de las mujeres y que puedan gozar de todos sus derechos en igualdad de condiciones con nuestros compañeros hombres. Agradezco la presencia de María Salguero Bañuelos. Su trabajo, como podremos constatar en breve, es una herramienta de análisis que nos permite tomar mejores decisiones en el ámbito público para construir diques legislativos que protejan de mejor manera a cada mujer mexicana y a cada mexiquense. Invito a todos mis compañeros y compañeras diputados y diputadas, a las autoridades presentes, que desde el ámbito de nuestra competencia luchemos juntos por una vida libre de violencia hacia las mujeres. Muchísimas gracias y bienvenidas y bienvenidos todos. Para continuar, le daremos el uso de la palabra a la diputada Ana Yurixi Leiva Piñón, presidenta de la Comisión para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición. Adelante, diputada. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan esta mañana. Quiero agradecer la iniciativa que tuvo nuestra presidenta de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, mi querida amiga Joana Felipe Torres. Gracias, Joana. La verdad es que este evento no sería posible sin el acompañamiento que has tenido y sobre todo el poder traer a una destacada científica al Poder Legislativo. La verdad, mi reconocimiento por tu trayectoria y tu trabajo. Muchas gracias, Joana, por permitirnos participar contigo en este día hoy tan importante. También saludo con mucho gusto a la presidenta de la Comisión de Igualdad, Zaira Cedillo. Gracias, Zaira, aquí estamos unidas y comprometidas con un solo tema: erradicar la violencia de género contra las mujeres. Y por supuesto a mis compañeras y compañeros
diputados que nos hacen el favor de acompañarnos esta mañana. Diputada, y también bienvenido, muchas gracias. Y nuestras queridas amigas consejeras, Pati, Karina, gracias por siempre también arroparnos y acompañarnos en estas acciones. Son unas mujeres aliadas de nosotros y la verdad que es un placer tenerlas esta mañana aquí presentes. Y a todas ustedes, a todos los invitados, servidores públicos que nos acompañan y por supuesto al público en general que nos están acompañando en las redes sociales. En el marco de los 16 días de activismo y de la campaña que marca la ONU, no hay excusas, únete para poner fin a la violencia. Agradezco a todos su presencia, pero sobre todo agradezco la presencia de María Salguero Bañuelos, destacada científica, activista y feminista, egresada del Instituto Politécnico Nacional y que cuenta con varios reconocimientos a nivel nacional e internacional. Bienvenida. Bienvenida a la Casa del Pueblo, bienvenida al Poder Legislativo en el Estado de México. María, aprovecho la ocasión para hacerte un amplio reconocimiento por tu trayectoria y por hoy estar aquí en este marco de los 16 días de activismo y que nos compartas tus experiencias y hallazgos en torno a un tema que por varios años ha lacerado a nuestras mujeres y que ha generado la expedición por parte de las autoridades federales, la declaratoria de 2 alertas en el Estado de México, la alerta por violencia de género por feminicidio y la alerta por violencia de género por desaparición de niñas, adolescentes y mujeres. El problema no es menor. Si consideramos que de la población que habita el Estado de México, más del 51% somos mujeres. Y ya se ha visto que las mujeres seguimos expuestas a cualquier tipo de agresión física o de algún tipo de violencia en cualquiera de sus expresiones. Y lo lamentable es que el feminicidio se sigue presentando a lo largo y ancho del territorio nacional. La presencia de María Salguero es con la finalidad de presentarnos el mapa de feminicidios en México y los hallazgos encontrados, información que sin duda será de gran utilidad y habrá de enriquecer las actividades que como legisladoras estamos obligadas a realizar como parte de la atención de la agenda legislativa relacionada con género y derechos humanos de las mujeres, principalmente en la adecuación del marco jurídico que propicie y garantice una mejor distribución de los recursos que se destinan para el diseño e implementación tanto de políticas públicas como de leyes que expida la legislatura local. Quiero destacar el gran trabajo de María Salguero, que le valió, por cierto, ser reconocida con la entrega de la medalla Hermila Galindo y que el mapa de feminicidios que hoy nos presentará ha sido reconocido por el Senado de la República, mismo que se ha convertido en una herramienta periodística y de investigación para comparar cifras que ofrecen los estados. Estaremos atentos a lo que nos compartas hoy, María Salguero, con la finalidad de retroalimentarnos y reforzar nuestras acciones para el bienestar de nuestras mujeres mexiquenses. Muchísimas gracias por estar con nosotras y enhorabuena a tu trabajo e invaluable participación. Bienvenida. Muchas gracias, diputada. Le cedemos el uso de la voz a la diputada Zaira Cedillo Silva, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género. Buenos días a todas, a todos los presentes. Agradezco la iniciativa de mi compañera, la diputada Joana Felipe Torres, presidenta de la Comisión Legislativa, Familia y Desarrollo Humano, y a nuestra compañera, la diputada Ana Yuritsi Leiva Piñón, presidenta de la Comisión Legislativa, la declaratoria de alertas de violencia en razón de género,
ya lo dije mal, declaratoria de violencias por feminicidio y desaparición. Gracias a las dos por tener esta iniciativa. Tenemos que trabajar en coordinación de nuestras comisiones para poder hacer frente realmente a la violencia que se vive en nuestro estado y que todo lo que legislemos tenga esta perspectiva de género y tenga esta incidencia para poder erradicar la violencia hacia las mujeres. Quiero hacerles llegar el saludo del presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Francisco Vázquez, que por motivos de su agenda no pudo estar presente, pero que les envía un saludo a todas las presentes, los presentes y sobre todo a nuestras compañeras diputadas para que sepan que estos temas van a ser prioridad en la legislatura y que cuentan con el presidente de la Junta para que los llevemos a buen puerto. La herencia de la violencia hacia la mujer que vivimos en nuestro país, que comienza en el hogar con los perjuicios hacia nosotras, los roles predeterminados, la invisibilización, la desigualdad, los ambientes educativos y laborales que no nos dan nuestro lugar y van creando ambientes violentos e inseguros o en el peor de los casos terminan en desapariciones o feminicidios. Al revisar el mapa nacional de feminicidios en México, al principio, si ustedes entran, solo van a ver muchas cruces de distintos colores que están por todo el territorio nacional, pero a medida que lo vas acercando se profundiza una tristeza y dando clic tras clic en cada marca se pueden observar los nombres de las víctimas. Algunos puedes ver los casos, la edad, cuáles fueron los hechos y hasta cuál fue la relación con el victimario. Solo un par de cuadras de mi casa, el caso de Ana Zavala, una mujer asesinada de la tercera edad, un feminicidio sin identificar, el feminicidio de Gregoria López. Esto a unas cuadras de mi casa, que podemos encontrar en este mapa nacional de feminicidios. Debemos de voltear a ver y trabajar por las mejores leyes que procuren a nuestras mujeres y leyes más severas que castiguen a los agresores, sin olvidar la prevención del delito y fomentar una cultura con respeto y equidad. Esta herramienta que nos presentan es muy valiosa y felicito a su creadora, la ingeniera María Salgado. Estamos de acuerdo que no debería haber necesidad de que existiera este mapa, ya que no deberían ocurrir estos crímenes. Pero también celebramos que hoy nos acompañe la ingeniera, que nos lo pueda mostrar, explicar, el reconocer este gran trabajo de investigación periodística y que debemos de retomarlo para que diputadas, diputados y diputadas legislemos con perspectiva de género y en atención permanente a hacer frente y erradicar la violencia hacia las mujeres. Felicidades por este gran trabajo de investigación y periodístico y que esta corta jornada sea muy fructífera para todos, que utilicemos esta gran herramienta en nuestros quehaceres desde cada una de nuestras trincheras. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, diputada. Para dar paso a nuestro programa, me permito presentar a nuestra invitada del día de hoy, que es María Salguero Bañuelos, geofísica del IPN y científica de datos. Ella estudió geofísica en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. En 2013 creó el primer documento hemerográfico conocido como Mapa de Desaparecidos, proyecto colaborativo con otras investigadoras y activistas mexicanas. En 2016 comenzó el Mapa de Feminicidios en México, el cual realizó como un trabajo voluntario para recopilar datos de los casos de feminicidio en el país a través de un registro de cartografía. El mapa de feminicidios en México fue realizado por medio de boletines oficiales de las Procuradurías de Justicia locales y los casos expuestos en medios de comunicación en la sección de Nota Roja.
A partir de esta actividad comenzó a ser reconocida a nivel internacional. En 2018 se incorporó a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación. Desde noviembre del 2020 se ha desempeñado como directora de Unidad de Análisis y Contexto en Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. En 2023, el Congreso de la Ciudad de México le otorgó la medalla Merlina Galindo por su contribución en la investigación científica a favor de las mujeres. En 2019 y 2020, la revista Forbes la nombró como una de las 100 mujeres más poderosas de México. En 2019 fue reconocida por la creación del Mapa Nacional de Feminicidios en el Women Economic Forum. En 2020, el Universal la incluyó en su lista de las mujeres líderes. El mapa de feminicidios en México ha sido reconocido por ONU Mujeres y el Senado de la República, convirtiéndose en una herramienta periodística y de investigación. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotras, querida María Salguero. Muchas gracias, diputada, porque hiciera posible que estuviera aquí. Es que fue complicado, pero bueno. Cuestiones a veces de los tiempos, ¿no? Bueno, ahora la siguiente. Siempre me gusta contarles un poquito, porque antes me iba a hablar directamente del mapa, pero creo que también es importante que sepamos que la criminalidad no es estática, es compleja. Se empezó a hablar de feminicidios con los asesinatos de mujeres ahora sí en Ciudad Juárez, pero también se venía hablando desde antes de violencia contra las mujeres. De hecho, México ratificó la Convención de Belém do Pará, es uno de los estados parte, y justamente después de la convención viene nuestra Ley General de Acceso a las Mujeres para una vida libre de violencia, y de ahí las leyes estatales que derivan de esta. Y justamente de todo lo que es para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres viene de esta convención, que ahora sí que se adoptó el 9 de junio de 1994 en Belém do Pará, Brasil, por eso se llama así. Pero su nombre es la Convención Interamericana sobre la Violencia contra la Mujer. Justamente, y bueno, el artículo primero de esta convención define la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada en su género que cause daño, muerte, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Lo que sí tienes que marcar los ámbitos, porque antes recordemos que decían las autoridades, que es la violencia que ocurre, es problema de parejas, sin considerar que se podía volver un problema público a futuro, porque ¿qué es lo que más destaca en muchos estados? Las llamadas por violencia familiar al 911, ¿no? Y bueno, de este artículo derivan las tipologías y modalidades de la violencia, que después las retoma la Ley General de Acceso a las Mujeres: la violencia física, sexual, psicológica, económica, patrimonial, y las modalidades, pues la laboral, la escolar, la familiar. Por ejemplo, la Ley General de Acceso de aquí del Estado también considera la violencia en el noviazgo de forma diferenciada de la violencia familiar, que creo que es un acierto, porque cuando hablamos de prevenir, la mejor forma de prevenir es diferenciando en qué ámbitos de la violencia ocurre. No es lo mismo quienes ya tienen una relación familiar a quienes apenas están iniciando una relación de noviazgo, porque esos puedes emitir programas de prevención desde las escuelas, ¿no? Y ahorita ya tenemos la violencia digital, la violencia mediática, y como otra de las nuevas tipologías, pues la violencia ácida. También tenemos la violencia vicaria. Entonces, a partir de que salió la ley a la fecha, hemos tenido nuevas modificaciones. La siguiente. Sí, sí. Y luego siempre me han preguntado, porque he tenido la oportunidad también de estar con chicas de Venezuela, de Argentina, y les queda esta duda: ¿cuándo es femicidio y cuándo es feminicidio? De hecho, la palabra original es femicide, no feminicide, y viene justamente se empezó a usar en 1800 más o menos,
se publicó en una visión satírica de Londres del principio XIX, donde se usó para describir el asesinato de una mujer. Corry fue el autor, y luego en las confesiones de un feminicidio no ejecutado, Macnish hablaba acerca de cómo sedujo, embarazó, abandonó y asesinó a una joven, y la sociedad en ese tiempo no dijo nada. No sé qué me impacta más. Y bueno, el diccionario Oxford sugiere que pues, ya era un término punible. Y hubo otra mujer, la siguiente, que se llama Carol Orlock, que ella escribió una antología que lo llamó femicidio, bueno, femicide. Y esta Diana Russell, quien fue la que acuñó el término de femicidio, una socióloga sudafricana, y este término lo construyó con otras mujeres en el Tribunal Internacional sobre Crímenes contra las Mujeres en Bruselas en 1976, si más no me equivoco. La siguiente. Bueno, más o menos estoy narrando de forma más o menos rápida cómo fue evolucionando el término, porque también nos sirve, bueno, les voy a ir adelantando un poquito. Hice un análisis de los tipos penales de feminicidio de todo el país, y hay unos que ya no están metiendo razones de género. O sea, van a decir, ¿cómo? O sea, la ocultación de los cuerpos, por ejemplo, el destruir los cuerpos y todo eso, tiene que ver más con conciencia forense. Y no es una razón de género, porque también los cuerpos, por ejemplo, de las personas desaparecidas, sean hombres o mujeres, les hacen lo mismo daño, pero es para borrar el cuerpo del delito, precisamente para borrar las huellas que puedan llevar a la identificación de los autores. Entonces, por eso se me hace importante que sepan cómo ha ido evolucionando este término, para saber qué realmente es feminicidio y qué no. Porque ahora con los contextos de la criminalidad organizada, y lo he hablado con otra investigadora de Guanajuato que escribe justamente, dice, a veces ya no sabemos si es feminicidio o no, porque la misma hazaña que se aplica con hombres se aplica con mujeres, entonces se está perdiendo. O no sabemos a veces, muchas veces, diferenciar. Entonces se complejiza el asunto. Y con el tipo penal como está, pues no da para diferenciar, pero luego me han dicho, ¿se puede agregar la circunstancia? Les digo, sí, pero es una violencia muy simbólica que necesitarías también tener al lado del MP una antropóloga trabajando en esos casos, y te estamos hablando ya de temas de recursos. Bueno, ya me adelanté un poquito, ¿no? Bueno, ¿y cómo se construyó este término de femicide en ese tribunal? Lousemery leyó de 7 noticias de asesinatos de ese tipo recopiladas en películas y periódicos de San Francisco. Recordemos que para la sentencia de Campo Algodonero, la Corte Interamericana también se llevó un recuento de notas periodísticas. Así fue como cuantificaron cuántas mujeres eran asesinadas, y luego la prensa no alcanza a visualizar todos. Entonces también pudo haber sido mayor el número. Bueno, también la poeta Pat Parker recitó su poema Woman's Flower, que abordaba el asesinato de su propia hermana a manos de su esposo, y una mujer libanesa, que no se sabe cuál era su identidad, ella narró también los asesinatos en el contexto libanés. Pues recordemos que en Líbano hay también musulmanes y católicos, ¿no? Entonces también hay mucha violencia también por el tema religioso allá, contra las mujeres. No especifican más, pero bueno, la siguiente. Pero ahora sí, ¿qué fue lo que dijo Marcela Lagarde? Es que el femicidio, se me olvidó decirles, al final, en 1992, en el libro de Diana Russell, Femicide, The Politics of Woman Killing, describió, o sea, lo definió como el asesinato misógino de mujeres perpetrado por hombres. Ahora sabemos que feminicidio puede ser perpetrado tanto por un hombre como por una mujer. Es solo demostrar quién llevaba la relación asimétrica de poder, quién estaba en una situación superior y quién estaba en una situación de desventaja, independientemente si sea hombre o sea mujer. Marcela Lagarde lo que dijo es que pues México no está cumpliendo con lo que se comprometió con la ratificación de la Convención de Belém do Pará.
no está cumpliendo en investigar, en sancionar, en prevenir ni erradicar esta violencia contra las mujeres y niños. Entonces, por ello, para Marcela Lagarde, decía, es una violación del Estado de Derecho que conduce a la impunidad, y dice, este concepto engloba los hechos que caracterizan los crímenes y desapariciones de niñas y mujeres cuando las autoridades no toman medidas adecuadas, como la omisión, la inercia, el silencio o la falta de acción para prevenir y erradicar estos delitos. Entonces ella dice que ella le dio este concepto de feminicidio para darle esa connotación política ante la falta de inacción de las autoridades. Bueno, también en la época estaba Julia Monarres, otra investigadora de la época, que ella decía que era una progresión de actos violentos que venía pues de la violencia, el maltrato emocional, físico, sexual, y que ya era una evolución de esos actos violentos que culminan en feminicidio. Y cuando vemos la violencia familiar, pues justamente vemos que así es, empieza a lo mejor por violencias leves que van incrementando hasta que pueden culminar en un feminicidio. También Julia Monarres es otra socióloga del Colegio de la Frontera Norte, y ella definió el feminicidio sexual sistémico por el año 2000 más o menos. Y ahorita ya cuando les narro un poquito de dónde origina y por qué las razones de género, si ustedes las pueden consultar, está en la sentencia de Campo Algodonero, ahorita les digo en qué párrafos viene, tanto tiempo que hablo de eso y no me los aprendo de memoria, pero por eso los anoto. ¿No? La siguiente. Bueno, también hay otra definición de femicidio, que es de el Comité de Expertas de Mecanismo del Seguimiento de la Convención de Belém do Pará. Es que sí, la Convención de Belém do Pará da seguimiento a todos los estados parte que forman parte de ella para ver si han implementado la convención, justamente. Y bueno, ellos definen el femicidio. Luego por eso dicen, es que hay una guerra de cifras, entre las autoridades, entre las activistas y todo eso. Bueno, yo tomé esta porque me permite englobar a todas como feminicidio, pero también cuando uno trabaja en una institución tiene que atenerse al marco jurídico que lo rige. Y es que luego a veces dices, ok, si lo meto como feminicidio, pues sí, pero la defensa te lo va a lo mejor a lograr la reclasificación si tú no logras acreditar que realmente fue un feminicidio, si la norma, las circunstancias que están en la norma penal, pues no está. Entonces, por eso es complejo, y como activista uno que lleva su conteo independiente sí los puede nombrar a todas como feminicidio. De hecho, hablamos de feminicidios en cualquier ámbito, independientemente de la tipificación jurídica que se dé. Entonces, para ellas el feminicidio es la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o cualquier otra relación interpersonal en la comunidad por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes por acción u omisión. Bueno, esta es muy general y nos permite englobar a todas. Ahorita les voy a platicar porque es complejo, luego que dicen, es que el Estado tiene más feminicidios que otro, pero en realidad las cifras de feminicidio no son comparables a nivel nacional, porque no hay una homologación del delito. Se pretendía que todos los tipos penales estuvieran homologados al Código Penal Federal, pero ¿qué creen que hicieron en el Código Penal Federal? Le agregaron la trata de personas. Creo que una sobrelegislación no debe estar porque ya hay una ley especial, y de todos modos la ley te dice que si ya existe una ley especial tienes que acatarte a la ley especial. O sea, si pones la circunstancia de trata de personas dentro para acreditar un feminicidio, pues yo mejor, es que ya estoy estudiando Derecho, déjenme decirles. Por eso, o sea, todos los caminos llevan al derecho, pero bueno, tuve que aprender, ¿no?, sobre la marcha. Entonces, mejor investigarlo como un concurso de delitos.
porque aparte la ley especial te explica más circunstancias para la trata de personas. Y el Código Penal pues se queda para feminicidio se queda muy acotado. Entonces, les digo que se están cometiendo estos errores que he encontrado al legislar, porque hice el análisis de todos los, ahora sí, de todos los tipos penales, ¿no? Y bueno, ya estamos en la siguiente. Si quieren consultar justamente de dónde vienen las razones de género de feminicidio, vienen entre los párrafos 122 al 125 de la sentencia de Campo Algodonero. En esos 3 párrafos explica claramente por qué feminicidios, y de hecho les va a sacar de onda algo. Aquí en la sentencia de Campo Algodonero no se refieren como feminicidios, se refieren como homicidios. Pero este fue el parteaguas que obligó al Estado mexicano a legislar ya los feminicidios. Bueno, tenemos que las víctimas eran mujeres jóvenes de 15 a 25 años de edad, estudiantes o trabajadoras de maquilas u otras empresas locales, y que algunas vivían en Ciudad Juárez desde hacía relativamente poco tiempo. Y bueno, que el Estado no se pronunció al respecto. Los alegatos de los demandantes encontraron sustento en diversos informes de entidades nacionales e internacionales que establecen que las víctimas de los homicidios parecen ser predominantemente mujeres, incluyendo niñas, trabajadoras, sobre todo de maquilas, de escasos recursos, estudiantes o migrantes. Por la cuestión de las maquilas, mucha gente empezó a emigrar a Ciudad Juárez. Y pues de hecho el patrón que se encontró se dio en el 30% de los casos. Venían de otros lugares del país y pues vivían en la periferia de Ciudad Juárez, ¿no? Y con amplios terrenos despoblados, baldíos, que el camión las dejaba muy lejos. Entonces también ahí fue el aspecto urbano también el que contribuyó, ¿no? Porque tenían que caminar solas, por desgracia, mucho tramo. Una vez cierto funcionario me dice, ay, pues ellas tienen la culpa. Les digo, no, o sea, el Estado no las protegió, no puedes decir eso. Porque justamente decía, pues es que para cortar se iban por el despoblado. O sea, yo me quedé así. Les digo no, y trabajaba, les voy a decir, y trabajaba en el Baisbin. Esto fue por 2018 más o menos. O sea, yo así me quedé de... O sea, deberían saber que eso es una revictimización. La siguiente. Les volví a marcar, si se fijan, les marqué con otro color que dice, en segundo lugar, la comisión y los representantes alegaron que un número considerable de homicidios presentaron signos de violencia sexual. Según un informe de la Fiscalía Especial, algunos de los homicidios y apariciones desde 1993 han presentado características y o patrones conductuales similares. Y aquí es donde describe justamente las razones el patrón que se dio, que dio origen a la tipificación de feminicidio. Diversos informes establecen los siguientes factores en común. Varios de los homicidios, las mujeres son secuestradas, mantenidas en cautiverio, sus familiares denuncian su desaparición y luego de días o meses sus cadáveres son encontrados en terrenos baldíos con signos de violencia, incluyendo violación u otros tipos de abusos sexuales, tortura y mutilaciones. Entonces ya aquí tenemos el Código Penal, y aquí justamente vámonos a la siguiente. Y bueno, ya tenemos el Código Penal para el Estado de México, que creo que hasta podrían agregarle la indefensión. Bueno, la situación de indefensión no es una razón de género, pero por ejemplo, si he encontrado en el mapa de feminicidios que por ejemplo a las mujeres de la tercera edad que viven solas, por entrar a robar a sus casas y cuando son descubiertos, desgraciadamente las terminan asesinando. O sea, se aprovechan de su vulnerabilidad, pero no he encontrado eso con casos de hombres. Bueno, en Morelos en un tiempo se dio contra parejas de ancianitos, pero fue el único caso que digamos excepcional. Entonces, ¿qué nos dice el Código Penal? Que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, se le hayan infringido mutilaciones o lesiones infamantes, degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida, que la víctima haya sido incomunicada y que el cuerpo sea expuesto en un lugar público. Si nos fijamos, esos son del Código Penal
y los otros son de otros informes regionales de la violencia de pareja que empezaron a hacer alrededor del mundo, Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, y también comparación con la dogmática penal, porque el observatorio fue quien impulsó la tipificación. Así fue como se fue construyendo el de feminicidio. Entonces, bueno, la siguiente, porque dicen que me queda poquito tiempo, y dije que me vi rápido. No te preocupes, tú dale. Y bueno, jurídicamente aquí es donde viene lo complejo. Vamos a hablar ahora de los asesinatos de mujeres en contextos de delincuencia organizada. El hablar de que una mujer es asesinada de delincuencia organizada también es una cuestión de derechos humanos. ¿Por qué? Porque se le viola su derecho a la vida y su derecho a la integridad física. Y eso también sin contar los derechos que se le violaron en vida. Les voy a poner un ejemplo rápido, porque un amigo fue a hacer el reportaje y entrevistó a la familia de cuando asesinaron a unas mujeres en el bar Caballo Blanco en Veracruz. Una de las mujeres asesinadas tenía 5 hijos, tuvo embarazo adolescente, no sabemos si por abuso sexual. Entonces se le violaron muchos derechos. El derecho a la salud, a los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la salud, el derecho a continuar con sus estudios, el derecho al trabajo. Y con eso mucho, y entonces, ¿qué los lleva a eso? Unas mujeres en estas situaciones se perpetúa la pobreza. Fue asesinada por la delincuencia organizada, no estaba involucrada, pero muchas se involucran pueden involucrarse por el vínculo sentimental, por el vínculo familiar, y son instrumentalizadas ellas y ejercen la violencia contra ellas para dañar a sus parejas. De hecho, Naciones Unidas lo tiene considerado como feminicidios por pertenencia al enemigo. Y es que y es que históricamente pues las mujeres han sido vistas como botín de guerra. Pero entonces estamos viendo que hacia atrás hay mucha vulneración de derechos de ellas, que las llevan a esa situación de desventaja, también la falta de oportunidades. También estamos en un país que el quinto empleador del país es la delincuencia organizada. Entonces, como ya nomás me queda poquito tiempo, pásense a la 16. Pero ya en forma general les fui diciendo. ¿Por qué? Porque aquí viene lo importante. Hubo un documento hecho por la iniciativa Spotlight y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que justamente se llama Análisis Regional de Legislación y Política sobre Crimen Organizado y Violencia contra las Mujeres y Niñas y Feminicidio, y busca que lo importante es comprender a profundidad la relación entre el crimen organizado y la violencia contra las mujeres a nivel nacional, regional, para generar evidencia sobre este nexo de diversas manifestaciones, identificar en qué medida el marco regulatorio de la política pública de los países seleccionados recoge el vínculo entre crimen organizado y la violencia contra las mujeres y niñas, así como la concordancia con la Convención contra la Criminalidad Organizada o la Convención de Palermo. Ahí estamos se tienen áreas de oportunidad tenemos un reto grande, yo como investigadora del tema, también ustedes como legisladoras. Y justamente el área de oportunidad está en la prevención, la persecución de las manifestaciones de esta violencia contra las mujeres y niñas, brindar recomendaciones basadas en la evidencia, tanto a nivel nacional como estatal. Entonces estamos hablando de un tema de violación a los derechos humanos de las niñas y mujeres en estos contextos, porque no todas están involucradas, y de hecho no sé si han visto el podcast de Saskia Niño de Rivera. Muchas de las mujeres dicen, es que mi causa es un hombre. O sea, ¿qué quiere decir? Pues ahí justamente de que ellas empezaron a involucrarse por sus parejas sentimentales y también terminaron siendo cooptadas por una forma, y la reclusión de mujeres y niñas por parte de la delincuencia organizada también es otra de las cosas que por eso es necesario que se agregue a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia la modalidad de la violencia asociada pues a la delincuencia organizada de las mujeres y niños. Bueno, les di una explicación. Y la última es un mapa de Catepec. Pero no se ve bien, pero ahí sí viene diferenciado por modalidades de la violencia. La familiar, la comunitaria. En este estudio de Naciones Unidas
habla justamente de que México tiene en su Ley General de Acceso la violencia comunitaria, pero la violencia comunitaria puede ser tanto de vecinos, aquí en el Estado de México muchos casos en el transporte público, y no necesariamente están vinculados a la delincuencia organizada, por eso sí es necesario como que ir viendo cómo se conceptualiza, porque es lo que dice Naciones Unidas. No hay una definición, no hay un marco teórico conceptual, o sea, estamos ante un reto muy grande. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hablado al respecto de ese tema. Y también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho esas observaciones de cómo se acercan las mujeres y niñas al crimen organizado en la región, principalmente en Colombia y Centroamérica. Porque ya no es un tema que afecta solo a México, viene afectando toda la región. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a la ingeniera María Salguero. Antes de que iniciemos con las participaciones de las diputadas y los diputados o las consejeras, en su caso, me gustaría leer como primer participación un mensaje que envía la diputada Celina Trujillo Arismendi, quien pues nos insistió mucho en poder leer su carta para la ingeniera María, y me gustaría hacerlo. Estimada María Salguero, desde el corazón de la representación que ejerzo como diputada local, quiero dirigirte estas palabras con profunda admiración y respeto. Tu labor al crear el mapa de feminicidios en México trasciende el ámbito de las estadísticas. Es un grito de resistencia, un acto de memoria y un espejo brutal que refleja una realidad devastadora que miles de mujeres se enfrentan diariamente. Gracias a este mapa, hoy puedo visibilizar al menos 3 feminicidios del municipio en donde vivo y represento. Estado de México, El Salado, nombre Lupita, edad 14, reportada como desaparecida sin información. Fecha del feminicidio, 29 de abril del 2020. Hecho, violación. Vecinos denunciaron y la familia negaba el acceso de las autoridades a la casa en donde se encontró el cuerpo de la menor. Estado de México, Rosas, nombre Melanie, edad 13, reportada como desaparecida. Número de fecha de feminicidio, 17 de diciembre del 2021. Hecho, Melanie llevó a su hermana a la escuela y ya no regresó a su casa. Su cuerpo fue encontrado en un lote baldío. Nota. Esta es la colonia donde una servidora vive y desconocía el feminicidio. Estado de México, San Agustín, nombre sin información, edad no indicada, reportada como desaparecida. Número de fecha de feminicidio, 20 de enero del 2022. Hecho, la hijastra menor de edad de Carlos Omar estaba bajo su cuidado cuando perdió la vida. El sujeto intentó huir para ser aprehendido por las autoridades una semana después. En tu trabajo se entrelazan el dolor de las familias, el silencio cómplice de las instituciones y el eco de voces que no serán olvidadas. Usted no solamente nombra a las víctimas, sino que otorga humanidad y dignidad a quienes han sido arrebatadas por una violencia que nos desgarra como sociedad. Desde la trinchera legislativa vivimos la responsabilidad de transformar esa realidad con políticas públicas que prevengan la violencia feminicida, castiguen a los agresores y resguarden a las mujeres. Su mapa no solamente es una herramienta de investigación, es un faro que nos guía hacia las acciones urgentes e indispensables que debemos tomar. Gracias por soportar el peso de las historias que no debieron ser, por convertir el dolor en un llamado de justicia y por no rendirse ante una causa que, aunque dura, nos compromete a todas y todos. Su valentía y dedicación nos inspiran a redoblar esfuerzos para construir un México donde ninguna mujer viva con miedo ni pierda la vida por razones de género. Con toda mi solidaridad, diputada Celina Trujillo Arismendi. Gracias. Muy bonito a la diputada. Vamos a dar paso a las participaciones. Adelante, diputada Jessica Rojas. Buenos días, diputadas, diputados, diputade.
Quiero externar mi agradecimiento, mi admiración, mi reconocimiento por la presentación de este mapa de feminicidios en México a la científica María Salguero. Muchas gracias en nombre de muchas mujeres. Nosotros, lo comentaba hace rato en la pasada legislatura, se aprobaron varias reformas, entre ellas en temas específicos que fueron el feminicidio, la violencia familiar, la desaparición de niñas, niños y adolescentes, en el que se creó en conjunto con Spotlight estas iniciativas que justamente van encaminadas con la Secretaría de Mujeres, con la ONU, a dar las herramientas que nosotros en el Estado de México requerimos. Para este tema, y voy a ser muy breve porque ya nos tenemos que ir, que fueron más de 4 años que se trabajaron y que se avanzó, y hay muchas cosas que hacer, y tenemos tantos recorridos que hacer, tanto que se tiene que nombrar, que no se dice. Lo que tú haces es eso, justo nombrar lo que tiene que ser, y que no sea solamente una estadística. Hoy han pasado, después de estas legislaturas, de la iniciativa que se realizó en Spotlight, se ayudó a más de 8,000 mujeres en el Estado de México. Pero vamos por más, porque somos más de 18 millones de habitantes en el Estado de México y somos una de las entidades más violentas con lo que respecta a las mujeres. Nos han matado sin ningún tipo de… el gobierno ha sido cómplice, como lo has comentado, y las instituciones también, y le debemos mucho, y dentro de nuestra posición que tenemos como legislatura y como legisladoras, y tú como lo has venido realizando en el ámbito de tu competencia, más allá de lo que tú puedes hacer, creo que podemos hacer varias cosas. Mi propuesta sería, porque hoy fue muy corto el tiempo que tuvimos de escucharte, pues se fueron muchas cosas en las que tú pudiste habernos llenado de conocimiento. Mi invitación sería para la presidenta de la Declaratoria para Alerta de Violencia de Género en contra de las mujeres, para mi querida Joana y la presidenta Zaira, que pudiéramos llevar esto a las comunidades. Yo siempre he dicho, nos centramos y centramos esa información en lo que nosotros conocemos. ¿Y qué pasa con aquellas que están en los municipios? ¿Qué pasa con las que están, las que cumplen un papel fundamental de primer respondiente? ¿Qué pasa con aquellas mujeres que son las responsables de ABGM en los municipios? Entonces, a mí sí me gustaría que pudiéramos aterrizarlo y que pudiéramos hacer a lo mejor una conferencia. Lo comentaba la diputada Nayuritzi en la pasada sesión de trabajo de la comisión, y a mí me encantó esa idea porque siempre he sido de las que pugna en el hecho de que tenemos que bajar a las comunidades, que tenemos que ir con la gente que sufre día a día este tipo de violencias, y que podemos nosotros llegar a que ellos detecten y que les podamos ayudar. Por mi parte es todo. Cerraré con… Para este tema hay que tener la piel muy gruesa, de verdad muy gruesa. Sentarse a platicar con alguien que ha perdido, que está buscando a una hija, es de verdad de lo más difícil, en lo particular que a mí me ha tocado hacer. Pero hay que tener el corazón muy grande, y creo que tú has demostrado tenerlo. Muchas felicidades. Muchas gracias, compañeras. Vamos a ceder el uso de la voz a la diputada Paola Jiménez. Adelante, diputada. Muchas gracias. Pues saludo a todas, todos y todes. Ingeniera, un gusto poder tenerla por aquí. Ya habíamos seguido su trabajo y celebro este ejercicio de las presidentas de las comisiones. Pero yo quisiera que hiciéramos pues no solamente esta catarsis, sino un compromiso de cómo podemos abonar. O sea, nosotros como legisladoras tenemos que mover la ley. Esa es nuestra función, para que a través de la ley se generen políticas públicas que puedan proteger a las mujeres, porque cuando nosotros vemos un mapa y vemos que hay reincidencia, ¿no? O sea, y ubicamos lo que pasa a las mujeres mexiquenses, como en su momento nace en Ciudad Juárez, como bien usted lo mencionaba, y luego vemos ya los modelos de feminicidio, que los semáforos se van encendiendo en distintos lugares,
como lo imaginaba yo, como cuando le hacen a alguien una radiación que tiene cáncer, se va llenando su cuerpo y se va iluminando, ¿no? Y entonces esto es lo que ha pasado con el feminicidio. Lejos de que lo vayan apagando, pareciera que se va iluminando más. Aquí Toluca está doblemente alertada por feminicidio y por desaparición forzada, siendo la capital del Estado de México, donde confluyen los distintos poderes. O sea, pareciera que no hay un distingo solamente de comunidades, de condiciones urbanizadas o no. Entonces a mí me gustaría saber qué es lo que tenemos que hacer, porque tendríamos que ampliar la responsabilidad. Y cuando digo ampliar la responsabilidad, tendríamos que ampliar la sanción para quien no está cumpliendo. O sea, si en Ecatepec, si en Toluca, si en Naucalpan, si en Chalco, las mujeres son más vulnerables, tendríamos que estar haciendo algo con las autoridades municipales, con el gobierno estatal y con el gobierno federal, que pudiese involucrarnos para que hubiera una sanción mayor a quien no está cuidando y protegiendo a las mujeres. Cuando hablamos de la creación de los senderos seguros, pues parecía que ya sabemos por dónde van a violar o dónde van a abusar o dónde van a maltratar o van a asesinar a una mujer, ¿no? Y entonces nadie hace nada. Y hay municipios que están con este recurso que se les entrega además por tener una doble alerta. Entonces me parece que ahí sería importante que pudiésemos analizar nosotras como legisladoras y legisladores, usted con la expertise, de en qué estamos fallando, porque también estamos fallando en algo en el legislativo. Si los alcaldes saben que pueden vivir en alertas de feminicidio 3 años, ¿no? Y luego todavía tienen el descaro de querer reelegirse teniendo municipios que tienen todos los índices de violencia, ¿no? Y su partido les da la oportunidad de reelegirse teniendo municipios catastróficos en todos los sentidos, entonces yo creo que nosotras también tendremos que abonar algo. Ojalá y nos puedan orientar, y las sanciones se tienen que ampliar. O sea, los presidentes y las presidentas municipales tienen que tener una sanción cuando no están cumpliendo con proteger a las mujeres, a las adolescentes y a las niñas, y el gobierno del estado y el gobierno federal. Y entonces tendríamos que armonizar políticas públicas, como bien lo ha hecho las recomendaciones que ha generado a través de ONU Mujeres, para que nos permitan que nosotras también podamos incidir. Creo que ahí sería lo valioso. Y bueno, por mi parte, y creo por el de todas las integrantes y mis compañeros presentes, pues existe toda la disposición para que podamos llegar a ese modelo, que es el que tenemos que hacer, porque pareciera que a veces hay quienes son solamente reactivos y no propositivos. O sea, cuando ya ven que viene una sanción, entonces ya hacen las cosas bien, y no cuando quisieran moverse a modelos de prevención. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. Gracias a todos. Continuamos con la participación de la diputada Daniela Ballesteros. Hola a todas, todos, todes. Pues bueno, agradecer mucho a la ingeniera por la información que nos está brindando. Creo que es de mucha relevancia. Muchas veces hay muchas compañeras, compañeros que desconocen de toda esta información, y creo que esta apertura ha sido muy satisfactoria para todos. Y bueno, también agradecer a mis compañeras diputadas por la invitación. Y bueno, yo quiero contar un poquito de mi experiencia ahora que mencionaba de Ciudad Juárez. Tuve oportunidad de irme por trabajo para allá. Me tocaba estar en las bodegas, ¿no? Y era ese miedo, ¿no? De que tenemos esa, pues sí, esa forma de que ahí pasaron feminicidios, que era una zona insegura, ¿no? Entonces vamos con ese miedo, ¿no? Entonces pues no tenemos que vivir con miedo. Creo que es un tema muy, muy importante que se debe de trabajar. Y bueno, que nosotros estamos los diputados, diputadas, diputade, en toda la disposición de trabajar en conjunto con usted, ingeniera. Y bueno, pues agradecer toda la información que nos proporcionó a mis compañeras diputadas, y pues quedamos a la orden, ingeniera. Muchas gracias. Continuamos con la participación de la activista Karen Manjarres, experta en programas de prevención del delito. Sí, okay. Buenas tardes a todos, diputadas, diputados, diputadas, muy buenas tardes. Yo quiero agradecerles en lo personal que hayan invitado a María, una mexicana valiente y una mexicana científica. Ojalá que todos le puedan pedir su contacto. Yo creo que uno de los contactos que tenemos que tener en el teléfono. Yo hago muchos proyectos, programas de prevención del delito, y cada vez que ocupo una información, le hablo a María. Ella sí, todo lo sabe. Todos los días ella está investigando para que todas las mujeres de México estemos mejor. Dice la ONU que, me gusta mucho esa frase, cuando yo presento a María me gusta decirla. Dice la ONU
que María es la mujer que puso la ciencia al servicio de las mujeres. Y eso, que la ONU lo diga, son palabras mayores. Con el mapa de feminicidio, que es el mapa que hoy nos viene a presentar, hemos hecho muchos programas de prevención, es una herramienta súper importante y a mí me gustaría que ustedes que están ahorita en una posición en el gobierno, en las cámaras donde podemos hacer muchas cosas, se bajen a la tierra, vayan a donde podemos hacer programas de prevención, porque ella nos está poniendo lo que ya es el delito, pero lo podemos prevenir. Podemos hacer muchísimas cosas con herramientas de este tipo. Hay que aprovechar a María. Yo añoro traérnosla al Estado de México. No tiene por qué estar trabajando en una fiscalía en la frontera. Tuviese que estar trabajando en la Fiscalía del Estado de México. Y ese es un llamado a ustedes y a la gobernadora, porque si nosotros la tuviéramos aquí, otra cosa fuera. En el 2020 te pusieron como una de las 100 mujeres más poderosas por Forbes de México y estaba desempleada. Cuando ella hacía el mapa, lo hacía desde su casa sin empleo y aún así nos estaba sirviendo a las mujeres de México. Entonces yo las invito porque sí tenemos que hacer algo. Yo le hablo a las 3 de la mañana y María está trabajando, a las 12 del día y María está trabajando para hacer programas de prevención del delito que tanto están lacerando a las mexicanas y a los mexicanos. María, muchas, muchas gracias. Tú sabes que te lo digo desde mi corazón, porque yo vivo a diario lo que es la delincuencia en México. Muchas gracias. Concluimos. Les pido nos pongamos de pie, vamos a entregarle el reconocimiento a María Salguero. Muchísimas gracias por estar aquí, por tu valiosa aportación para todas nuestras mujeres, no solo en el Estado de México, sino en México. Así que muchísimas gracias, María, esperemos seguir en comunicación contigo. Acaba de decir algo muy importante nuestra querida compañera, te necesitamos aquí. Porque aquí tenemos miedo de salir a la calle, miedo de salir a trabajar. Y creo que gente tan valiosa y tan comprometida como tú la necesitamos en el Estado de México. Y yo tomo esa propuesta, yo la tomo. Yo voy a marchar para que sea así. Y yo te acompaño. Sí, ok. Muchas gracias. Y mi querida diputada, por favor, si me ayudas a entregar su reconocimiento por haber participado en estos 16 días de activismo en el Estado de México. Gracias. Gracias, María, por estar aquí presente con nosotros. Si nos acompañan todos de este lado para una fotografía, por favor. Que estemos. Y un pequeño presente de los dulces típicos de aquí del Estado de México para que los disfrutes.